Como continuación de la unidad 1, suministros esenciales para un equipo de anestesia, vamos a ver a continuación las formas de presentación en las que podemos encontrar los gases medicinales más habituales en el ámbito hospitalario. Para hablar de formas de presentación, vamos a comenzar con el caso más familiar que tenemos, que es el del agua. Todos sabemos que a la presión atmosférica, cuando se encuentra a una temperatura menor de 0 grados, la vamos a tener en estado sólido. Cuando la temperatura está entre los 0 y los 100 grados, va a estar en estado líquido. Y por encima de los 100 va a estar en estado gaseoso o de vapor. Para todos los gases en general vamos a tener la particularidad que más los define, que es su baja densidad. Esto significa que aún pequeñas cantidades de gas, es decir, pocas moléculas, pueden ocupar un gran volumen. Si tomamos el ejemplo de 1 kilogramo de oxígeno, va a ocupar un volumen de 0,739 metros cúbicos, o sea, 739 litros, medidos a 15 grados y a una atmósfera. Por lo tanto, para poder utilizarlos, almacenarlos y manipularlos de forma más adecuada y que nos permita hacer el máximo aprovechamiento de estos gases medicinales, vamos a tener que reducir su volumen. Para ello se pueden utilizar dos alternativas: la alta presión, es decir, comprimirlos, o bajarles la temperatura. Modificando estas dos variables, presión o temperatura, es posible reducir el volumen que ocupan los gases. Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir de los dos parámetros que podemos variar para poder reducir el volumen, vamos a tener un primer grupo denominado gases comprimidos, que son aquellos que tienen un punto de ebullición muy bajo, es decir, menor a los 100 grados, por ejemplo, y esto les da la característica que a temperatura ambiente, al comprimirlos, por más que yo aplique altas presiones de compresión, se va a mantener en estado gaseoso, no se licúa, no se convierte en líquido. Es un grupo importante para lo que estamos viendo, porque en este grupo de gases comprimidos vamos a encontrar el oxígeno y además otros gases como el nitrógeno, el argón, el helio, el hidrógeno, todos mencionados anteriormente. También vamos a tener un segundo grupo denominado gases comprimidos licuados. Estos son aquellos que a temperatura ambiente, con una baja presión de compresión, ya se convierten en líquidos. Un ejemplo de estos son el amoníaco y el cloro, pero no van a ser objeto de estudio en esta unidad. Y por último vamos a tener a los gases denominados criogénicos. Dijimos que como alternativa a aplicarle alta presión para reducir el volumen, podíamos aplicar muy bajas temperaturas. Ya dijimos que criogénico significaba que estábamos trabajando a temperaturas menores a los 100 grados. El ejemplo más conocido de estos gases criogénicos va a ser el oxígeno líquido o LOX, el nitrógeno líquido LIN y el argón líquido LAR. Esto va a permitir que volúmenes pequeños del gas convertido en líquido, cuando lo calentamos y lo llevamos a la temperatura ambiente, generan volúmenes muy altos o grandes de gas que puede ser utilizado. El inconveniente que tienen este tipo de gases criogénicos es que es muy difícil mantenerlos a baja temperatura. Por lo tanto, los contenedores en los cuales vamos a guardar o almacenar estos gases criogénicos tienen que estar muy bien fabricados
de manera tal que permitan mantenerlos a baja temperatura hasta que los podamos utilizar. Entonces, este grupo también va a ser objeto de estudio. Vamos a ver entonces en qué tipo de contenedores o envases pueden guardarse los gases que acabamos de mencionar. Tanto por un lado los del grupo gases comprimidos como por el otro el grupo de gases criogénicos. Esto, la forma en que los podemos almacenar y el tipo de envase en el que los vamos a guardar, va a facilitar entonces las tareas de transporte y luego la manipulación dentro de las instituciones hospitalarias o el acceso al gas contenido en el mismo, en los mismos recipientes. Como dijimos recién, entonces teníamos los gases comprimidos y vamos a decir que estos gases los vamos a guardar o almacenar habitualmente en cilindros o tubos, sobre todo cuando el sector o el área en el que vamos a utilizar ese gas comprimido tiene un bajo consumo. Tiempo atrás, para cuando un hospital o un sector tenía un consumo alto, pasaban a un tanque para gases comprimidos. Actualmente ya esta práctica está en desuso. El segundo escalón para consumos altos o muy altos en la actualidad es ya pasar a almacenar los gases criogénicos. Para esto tenemos dos tipos de formas de guardarlos. Una en un termo criogénico y la otra en un tanque criogénico. En esta imagen vemos la forma más habitual y común de utilizar los gases comprimidos, en este caso el oxígeno, en las instituciones de salud. Esto sería el pasillo de un área de internación en donde está formado a ambos lados del pasillo por distintas habitaciones donde se van a encontrar uno o dos pacientes, por ejemplo. Y voy a tener en este pasillo almacenados algunos tubos de reserva en caso de que algún paciente lo necesite. Para poder guardarlos o almacenarlos, vamos a utilizar esta cadena para sostenerlos contra la pared y evitar que caigan. Y para poder trasladar el tubo o cilindro, como vemos en esta imagen, ya lo tenemos que subir a este carrito. Fíjense que también se utiliza la cadena en el carrito y llevarlo a la habitación. El tubo va a ser colocado al lado de la cama del paciente y de esta forma se le puede suministrar oxígeno todo el tiempo que lo necesite. La desventaja que tiene esto es que tenemos que trasladar el tubo con el riesgo que conlleva y además también va a estar el tubo parado al lado del paciente, el cual tiene que estar atado también para que no vaya a caerse encima del mismo. Estos tubos que vemos acá, habitualmente una vez que se descargan, van a ser retirados del sector y van a ser reemplazados por otro nuevo. Por ejemplo, acá ya vemos uno que se encuentra de backup. Todavía no fue utilizado ni abierto. Fíjense que tiene en la parte superior, denominada dentro de la tulipa, todavía el plástico protector para indicar de que no ha sido utilizado. Como dijimos recién, los tubos que estábamos viendo en la imagen eran tubos de acero sin costura, se denominan, es decir, están hechos en un cuerpo único y el inconveniente que tienen es que aún vacíos ya tienen cierto peso y son incómodos de movilizar. Para facilitar el traslado de tubos, también actualmente se utilizan el material aluminio, también sin costura, que son mucho más livianos y permiten tener incluso tubos muy pequeños. En el caso anterior, en este que vemos acá, dijimos que los tubos eran llevados hasta la cabecera o al costado de la cama del paciente. ¿Qué pasa si yo tengo que llevar el paciente desde la habitación donde estaba internado a tomografía o, por ejemplo, a realizar un procedimiento en el quirófano? Y el paciente requiere oxígeno todo el tiempo. No puedo ponerle este tubo tan grande y pesado encima del paciente o en la camilla debajo, sería bastante incómodo.
Para esto se utilizan sobre todo estos tubos que vemos en esta imagen para el traslado de los pacientes. Tienen menor capacidad o volumen, pero son mucho más fáciles de manipular durante el traslado. Otra forma de utilizar los tubos o cilindros es en las denominadas baterías de tubos, que están formados por dos rampas, que cada rampa debe tener siempre la misma cantidad de tubos. Por ejemplo, en este caso, la batería que estamos observando está formada por dos rampas de un tubo, es decir, es una batería 1 más 1. ¿Qué ventaja tiene esto en respecto de la seguridad? Que los tubos van a estar guardados en una sala de máquinas o en un espacio exterior a la sala y voy a hacerle llegar el oxígeno al paciente a través de una cañería. Entonces no hay traslado de tubos ni manipulación por parte del personal de salud. El único que va a ir a cambiar el tubo una vez que se vacía es el personal de mantenimiento, que va a traer uno nuevo y lo reemplaza. Las baterías de tubos, como dijimos, están formadas por dos rampas que pueden tener la cantidad de tubos que querramos. En este caso vemos una batería formada por dos rampas de 5. Habitualmente vamos a decir que las baterías son N más N, indicando que de cada lado hay igual cantidad de tubos. Estas baterías van a funcionar descargándose de forma sucesiva los distintos tubos de una de las rampas hasta que se vacían todos. En ese momento, a través de estas válvulas o llaves de paso, voy a cerrar uno y abrir el otro para seguir suministrando el oxígeno, por ejemplo, como son los tubos que vemos en la imagen, al sector que los necesita. En esta imagen vemos que del lado derecho ya están todos los tubos vacíos, por eso le pusieron el cartelito, y están a la espera de que sean reemplazados por tubos cargados o llenos. En cambio, del lado izquierdo, fíjense que tienen el cartel de que están todos llenos todavía. Se van a ir descargando de forma sucesiva y en ese interín yo voy a reemplazar todos los tubos que están vacíos por otros con carga. Dijimos entonces que para los gases comprimidos la forma más habitual de tenerlos almacenados para usar o trasladar es en tubos o cilindros. El paso siguiente natural sería utilizar un gran tanque o un tanque de gran tamaño de gases comprimidos. Esto sí se hacía hasta que empezó a utilizarse la tecnología de tanques criogénicos. En la actualidad se prefiere directamente pasar los gases en forma criogénica porque 1 litro de gas líquido en estado criogénico me va a brindar, por ejemplo, el oxígeno. 1 litro de oxígeno criogénico me permite obtener, una vez que pasó por el intercambiador de calor y se convirtió a gas, 850 litros de gas oxígeno. Esto es una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque en el mismo espacio físico que yo antes tenía un tanque que me rendía, no sé, por decir 10.000 litros, en la actualidad yo voy a tener el mismo volumen ocupado, pero me rinde 850 veces más. Para un paso intermedio, entonces, vamos a utilizar los termos criogénicos. Las características que tienen tanto el termo como el tanque criogénico es que están formados por dos paredes. La interior es la que está en contacto con el gas en estado líquido a muy baja temperatura. Luego la exterior es la que está en contacto con el ambiente. Entre las dos paredes hay un espacio en el cual se genera vacío a presión negativa para impedir que haya traspaso del calor exterior hacia el interior. Los termos tienen la posibilidad de venir ya con ruedas si es que necesito trasladarlos, pero en general en las instituciones de salud hay un espacio establecido o determinado donde se van a dejar los termos. Acuérdense que yo tengo que tener a la salida del termo un sistema intercambiador de calor para pasarlo del estado líquido al gaseoso.
El último paso para consumos muy altos dijimos que era el tanque criogénico, que es lo que vemos en esta imagen. Generalmente va a estar instalado en un espacio abierto al exterior y rodeado por una reja o algo que impida el acceso al tanque de personal no autorizado o de personas no autorizadas. Tienen una gran cantidad de carteles e indicaciones con los riesgos y fíjense que está compuesto, además del tanque, por un sistema de válvulas. Hay varios manómetros que indican tanto la presión interna del tanque como la presión del vacío, del espacio entre las dos paredes, las temperaturas. Hay un área donde están los serpentines o intercambiadores de calor para convertir ese líquido a estado gaseoso. Ahí vemos un acercamiento a estos sistemas de válvulas. Y una de las características que tienen es que pueden formarse, si hay un consumo bastante alto por un largo tiempo y hay humedad ambiente, tanto las cañerías como el exterior del tanque se pueden llegar a congelar. Fíjense que en el tanque que vemos acá se nota claramente que toda la mitad hacia abajo en algún momento cercano estuvo completamente congelado y por eso se lavó. Fíjense que toda la parte de arriba se ve sucia, en cambio la inferior, que el líquido siempre a medida que se va consumiendo va quedando el líquido en la parte inferior del tanque, es la que tiene la menor temperatura. En momentos de alta humedad ambiente, esa humedad directamente pasa a estado de hielo, como vemos acá, y cuando se descongeló hizo el lavado del tubo o la cara exterior del tanque. Dijimos que también podían ser estacionarios, como los que vimos recién, pero también hay tanques móviles o cisternas móviles, sobre todo para trasladar o llevar el gas criogénico hacia el tanque criogénico. Fíjense que lo mismo, estos tanques que van montados sobre un camión tienen una doble pared con vacío en el medio y aislantes, y en la parte posterior un sistema de válvulas. Este camión tiene que llegar hasta el tanque criogénico y a través de mangueras se recarga el oxígeno líquido, por ejemplo, en el tanque criogénico. Durante este procedimiento, en la mayoría de los lugares, se corta la circulación en el alrededor del tanque porque es el momento de mayor riesgo. Puede soltarse una manguera y generar un accidente bastante importante. Para resumir todo lo que hablamos hasta el momento, vamos a repasar entonces. Dijimos que para los gases comprimidos, las formas más comunes eran el gas en cilindro o tubo individual o en conjuntos denominados baterías de cilindros N+N. Es decir, están formadas por dos bloques o rampas que tienen igual cantidad de tubos interconectados. Todo esto para los gases comprimidos. Habíamos mencionado que había otro grupo que eran los gases comprimidos licuados, que no eran objeto de estudio de esta materia, pero también tienen una forma similar de guardado o almacenamiento. Luego teníamos los gases criogénicos, que podíamos tenerlos en tanques o termos estacionarios o en cisternas móviles para poder llevarlos hasta el hospital y recargar el termo o tanque criogénico. Para el caso particular del aire, también podemos, además de tenerlo en cilindros o tubos, el aire de grado médico, se puede generar a través de un compresor especial que es libre de aceites y grasas y que es la forma más práctica de tener aire a disposición de forma continua en los hospitales. Lo mismo va a ocurrir con el vacío, que lo vamos a generar a través de una bomba de vacío que trabaja de forma continua y va guardando en un pulmón de vacío la presión negativa para poder ser utilizada en los distintos sectores. Como dijimos, los cilindros o tubos para gases comprimidos son la forma
de almacenamiento o de guardado para el transporte y utilización más común y habitual que vamos a encontrar en el ámbito hospitalario. Por eso vamos a ver con más detalle las partes que componen al tubo o cilindro. Vemos acá entonces que tenemos el cuerpo principal, el extremo superior se denomina ojiva y el extremo inferior base. Sobre el extremo superior vamos a encontrar lo que conocemos o se denomina tulipa, que está protegiendo a un elemento muy importante que se encuentra dentro de la tulipa, que es la válvula, que es por donde va a salir el gas. Y algo no menos importante para determinar o establecer qué tipo de gas es el que está contenido dentro del cilindro va a ser, por supuesto, el etiquetado y el color que va a tener tanto la ojiva como el cuerpo del cilindro. Acá están mencionados también en esta transparencia los controles que se realizan habitualmente en las distintas partes que mencionamos. Que la tulipa esté firme y posicionada en el lugar, que la válvula esté bien limpia, que las roscas tengan todos sus pasos de rosca bien, que no estén rotas, que al girar la perilla de apertura y cierre de la válvula lo haga de forma suave. En la ojiva que estén todos los datos correspondientes que se mencionan ahí. Y el cuerpo que tenga en estado adecuado la pintura, que no esté abollado, que tenga puntos de soldaduras que indicarían que fue reparado, por ejemplo, el tubo. Dijimos siempre que tenía que ser un tubo sin costura. Si ya hubo una perforación o un agujero y está soldado y reparado, no estaría adecuado. Y la base que tiene que ser estable. Respecto del etiquetado o de la identificación, es obligatorio que en el cuerpo del tubo aparezcan datos importantes, todas las precauciones, los efectos secundarios del gas que está contenido, los símbolos internacionales que indican qué tipo de gas es el que está dentro, o sea, su clase de riesgo, y todos los datos que tengan que ver con el fabricante del gas. Es muy importante que el fabricante esté autorizado por la ANMAT y cuente con un director técnico que para los gases medicinales, debido a que se consideran que son medicamentos, el director técnico tiene que ser de profesión farmacéutico. Para seguir identificando de forma fácil el tubo o cilindro, existe en nuestro país una norma, la IRAN 2588, que establece el color que debe tener la ojiva y el cuerpo según el gas que esté contenido. Para el oxígeno va a ser tanto ojiva como cuerpo de color blanco. Para el óxido nitroso, ojiva y cuerpo de color azul. Para el dióxido de carbono, ojiva y cuerpo de color violeta. Y para el aire, ojiva negra y el cuerpo blanco. Acá vemos, por ejemplo, el caso del oxígeno, ojiva y cuerpo blanco. El caso del aire, ojiva negra y cuerpo blanco. En el caso del dióxido de carbono o CO2, tanto la ojiva como el cuerpo en color violeta o rosado. Y acá se ven algunos ejemplos de mezclas que combinan los colores. Otro dato importante es la rosca de salida de la válvula que se encuentra en la parte superior del tubo, protegida por la tulipa. Según el tipo de gas,
la rosca puede girar para un lado o para el otro, ser macho o hembra, y va a modificarse el pasaje y el diámetro de esas roscas. Esto es para que no haya equivocación y que se coloque, por ejemplo, un tipo de regulador en esa válvula que no corresponda para el gas que está contenido. De esta forma, sí o sí, para cada gas va una válvula que tiene una salida específica en la cual a la salida de la válvula yo voy a conectar un regulador para poder dosificar los valores de presión o dosificar los valores de flujo que voy a suministrar a la salida. Para que entiendan lo que significa esta tabla, tomemos el caso del dióxido de carbono, que dijimos que era tanto ojiva como cuerpo del cilindro de color rosado o violeta rosáceo, y la válvula va a tener una rosca de salida hembra, que es esta que vemos acá. Otro caso podríamos tomar como ejemplo en estas imágenes es el del protóxido de nitrógeno o el óxido nitroso, que tiene una rosca macho a la salida de la válvula, que es esta que vemos acá. Si bien veníamos mencionando recién las características y partes que tenía un cilindro o tubo para gases medicinales, los controles y revisar las condiciones y el estado en el que se encontraba, bueno, podemos encontrarnos con situaciones como esta, que servirían como contraejemplo. Para repasar las distintas partes del tubo, recordemos entonces que teníamos el cuerpo, la base y la ojiva. Nos podemos dar cuenta que el contenido de este tubo es oxígeno porque tanto ojiva como cuerpo son de color blanco, a pesar de que casi ya está sin pintura. Podemos decir también que en la parte superior no está presente la tulipa de protección que cubriría a la válvula, que está acá. Esta válvula, por ser de oxígeno, tiene su rosca de salida macho, por lo tanto, el regulador que voy a conectar a esa válvula tiene que tener la rosca hembra. El regulador sería todo este conjunto que vemos acá. En este caso, el regulador va a tener un manómetro que mide la presión interna del tubo o cilindro, es decir, la carga que le queda todavía al cilindro, y el otro manómetro, que fíjense que está golpeado y aparentemente le falta el acrílico que recubre las agujas, vemos que está en unidades de litro minuto. Quiere decir que a la salida voy a tener flujo de oxígeno para suministrar a un paciente en litros minuto. La salida del regulador está acá y tiene una rosca toma goma para poder conectar la manguerita o cánula que va a ir a unas bigoteras o una mascarilla. Bueno, de todas formas vamos a ver con más detalle los distintos tipos de reguladores. Para terminar con esto, entonces, como repaso, recuerden todas las partes y todo lo que mencionamos en las transparencias anteriores. Muchas gracias y hasta luego.